a Visión Latina, la voz de nuestras comunidades sin fronteras. Estamos en este espacio una vez más. Gracias por escucharnos, toda nuestra audiencia, a la radio Nuestra América, a su director Armando García y a todas las personas que hacen posible esta emisión de todos los viernes. Bueno, nos acompaña en este espacio mis compañeros. Déjenme presentarlos o recordarles quiénes son ellos. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Ya les vamos a decir de quién se trata. Me encuentro en estudio con Marina Hernández. Ella es escritora, empresaria, directora corporativa de la revista Visión Latina, Conexión Sin Fronteras. ¿Cómo te encuentras hoy, Marina? Perfectamente, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, con Me un alegro. clima maravilloso aquí en Venezuela. Y feliz porque estamos de nuevo otra vez al aire con este nuevo programa. Muy Así contenta de es. compartir. Bueno, Marina, nos alegra mucho también estar aquí contigo otra vez. Y mi amigo aquí, Luis Enrique Tena Martínez, empresario, diseñador gráfico, artista. Él es nuestro diseñador de la revista. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo Estoy muy contento, las bastante contento, vacaciones? bastante buenas, pero encantado de tenerlas, bueno, a ustedes y al invitado, con nosotros, comenzando otra nueva etapa. Así es, mis estimados colegas. Y quien les habla, Diana Zamora, escritora, empresaria, directora general de la revista. Bueno, nos encontramos hoy con un invitado, como les decía, muy especial desde Colombia. Él se llama Sebastián Valencia Zamora, de profesión abogado de migración. Es historiador también, además, egresado de la Universidad de Caldas, de Colombia. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Recuperándome de una gripa, me dio muy fuerte los últimos días, pero ya salí avante. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno estar compartiendo este espacio contigo, Diana, con Marina y también con Luis Enrique. Qué bueno y qué chévere. No, gracias a ti por aceptarnos la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos y también queremos hacer como un llamado de conciencia. Hoy hablaremos de un tema pues que atraviesa muchas historias, como es el de la migración. Por eso hemos traído a un experto que trabaja también con migración para que pues nos amplíe un poco, digamos, ese tema que en esto abordaremos durante este programa. Tengo aquí una reflexión o más bien un comentario. ¿Por qué la gente migra? ¿Por qué las personas salen y dejan su tierra? ¿Qué consecuencias trae este viaje incierto? Abordaremos también este tema entre la diferencia entre migrante, inmigrante y refugiado, el impacto social actual en Estados Unidos y por supuesto los derechos humanos que todos sin excepción merecen que tengamos. Bueno, adelante Luis, te dejo con tu primera inquietud o comentario. Bueno, de hecho, encontré pues la definición de lo que es migración. Y esto es lo que quiere decir. La migración designa el desplazamiento de un grupo o población de seres humanos o animales de un lugar a otro. Estos pueden tener ciertos caracteres que son permanente, temporal, forzada, voluntaria, uh-huh, y por causas políticas o causas económicas, y también factores culturales. Eso es lo que viene siendo. Pero bueno, empecemos con lo que es cuando el individuo quiere quedarse permanentemente. Es el individuo que fija definitivamente su residencia en un lugar donde llega.
El temporal, pues obedece a estadías más breves. La forzada no depende del sujeto, depende pues de las crisis políticas, accidentes pues difíciles de comprender, como pues un accidente nuclear, un conflicto bélico, una catástrofe. Y bueno, también ahí viene la voluntaria, la que libremente la determinación del individuo da por quererse mover de su lugar. Y bueno, también hay causas políticas, las que pues lleva a los ciudadanos a abandonar el país por temor a que no se les respeten sus derechos. También tenemos la causa económica, cuando hay una crisis que hace que las personas deseen emigrar a países que ofrezcan mejores oportunidades. Y hay otra que es factores culturales. Estos factores culturales eh, vienen siendo como características afines a sus lazos históricos y que pueden tener como una similitud, ¿m? que pueda que se puedan desarrollar las personas libremente y de una manera fácil. Y bueno, y ahí vienen otros que son, bueno, aquí la definición que decías, Diana, de de emigración e inmigración. Y es depende cómo se vea. Cuando nosotros eh, decimos emigración, es salir del país, de una región y buscar otro lugar donde a uno le satisfaga. Inmigración, esta parte es verla de otra manera, que es la llegada de personas a un país. Ujú. Eh, y bueno, también tenemos la inmigración interna, que dentro del país se mueven de ciertas localidades a unos lugares o a ciudades. En este caso, aquí en México, muchos pueblitos se vienen a la ciudad, bueno, las personas que viven en estos pueblitos vienen a la Ciudad de México porque creen tener mejores oportunidades. Y hay otra que es la migración internacional o externa. Es aquella que se desplaza de un país a otro, ujú, para encontrar mejores soluciones a sus problemas. De eso es lo que tengo. ¿Qué les parece? Si quieren comentar Bueno, algo, Sí, Luis, muy bien. Tú lo has dicho. A veces es voluntario y otras veces es forzado. Bueno, Sebastián, desde tu punto, desde tu experiencia, hablemos tú como abogado ya en la parte legal. Migrar, ¿qué consecuencias puede traer? Si Bueno, no se migrar, tiene, si no se tienen todo, por decir algo, es decir, tú vas a un lugar, vas a probar muchas veces suerte. ¿Cómo ves tú este fenómeno? perdón, es un fenómeno muy bien, como tú lo estabas diciendo, y también con los apuntes de Luis. Es un fenómeno que siempre ha existido. Y antes de entrar a lo legal, me parece importante resaltar que la migración es un constante dentro de la naturaleza humana, porque nosotros lo vemos culturalmente a lo que ha sido en los últimos años y lo vemos en las noticias todos los días, pero olvidamos que en nuestro ADN como seres humanos la migración siempre ha estado inscrita. El ser humano siempre ha tendido a migrar. Incluso cuando se terminó de colonizar todo el mundo, que no fue hace mucho, el ser humano seguía migrando, seguía buscando, seguía sintiendo esa curiosidad por explorar estos territorios en donde nunca había estado. Entonces podemos pasar, por ejemplo, y esto, digamos, como antesala a la parte legal, que yo sé que es que es a lo que vamos y es como el punto central de la conversación, pero quiero resaltar esto. Porque antes de ser abogado soy historiador y me parece importante porque muchas veces las personas pasamos por alto de que esto es un fenómeno que ha estado siempre, toda la vida.
En la prehistoria, nosotros como especie, los seres humanos, migramos por fuera de África, porque el ser humano es de África, es una especie de África Central. Entonces nosotros salimos de África y colonizamos lo que hoy es Europa, pasamos a lo que es Asia, después Oceanía y finalmente el último continente poblado en la historia es América. Somos nosotros, nuestros antepasados. Después, en la Edad Media o en la Antigüedad, las rutas comerciales, la ruta de seda, la ruta del ámbar, las colonizaciones, los desplazamientos por guerras, por hambrunas y lo más importante, que es lo que muchas veces ignoran los países del norte en este momento, y son los periodos de desplazamiento de y por esclavitud, que pasó muchas veces en el pasado y que es muy importante recordarlo porque muchas veces se pasa por alto. Muchas de las poblaciones que en este momento residen en sus países son poblaciones migrantes, que además fueron forzadas a migrar desde, muchas veces desde África, para servir como fuerza de trabajo a los grandes imperios, al imperio inglés, el imperio español, el imperio holandés. Entonces esto no es nuevo. Y antes de que una persona se considerara ilegal, antes de que una persona necesitara un pasaporte para viajar de un país a otro, cuando antes incluso de que existieran los países, la migración ya estaba allí, solo que a ellos les favorecía y por eso no se le, digamos que no había nada de por medio, ¿cierto? Bueno, así hubo muchísimas migraciones durante toda la historia del mundo y lo que vemos a partir del final de la Primera Guerra Mundial, más o menos en los años 20 del siglo pasado, es la construcción de los estados-nación como los conocemos hoy. Entonces, a partir de los estados-nación, se empieza a proteger la soberanía. Y ahí es cuando se empieza a requerir un documento único en donde yo, por ejemplo, te digo a ti, si yo soy, qué sé yo, de España, y tú eres de otro país que no es España, yo te pido a ti un documento para que puedas entrar a mi país de manera legal y regular. Pero ahí hay algo, una diferencia que muchas veces no se cae en cuenta, y es que ninguna persona es ilegal. Lo que es ilegal es el estatus administrativo migratorio. Pero yo no le puedo decir a una persona, y muchas veces nosotros vemos este error en la prensa, incluso en comunicaciones de los gobiernos, en donde es que él es ilegal. No, nadie es ilegal. Todos los humanos somos legales en todo el mundo porque nos pertenece, así como le pertenece a cualquier otra persona. Lo que es irregular es mi estatus migratorio, que es muy diferente a yo decir que soy una persona ilegal o decirte a ti eres una persona ilegal. Hay algo muy interesante ya para terminar este pedacito y es con lo que tú estabas preguntando al principio y es ¿por qué las personas migran? Pues además de la explicación histórica de que todas las personas migramos porque es una necesidad del ser humano, muchas veces también se migra por un efecto que es pull and push. Esto es unas teorías que fueron más bien como pintadas por los norteamericanos, pero que nos ayudan mucho a entender por qué las personas tienden a migrar y mucho más en el siglo XXI. El efecto push es por las desigualdades entre los países y entre las sociedades. En este momento vemos que como consecuencia de lo que ha pasado durante los últimos 600 años, el sur global tiende a tener una diferencia en cuanto a la distribución de recursos que el norte no tiene. El norte es más equitativo, pero es porque el norte explotó mucho tiempo al sur. Entonces, en el norte se ve una calidad de vida y una soberanía mucho más organizada, se ve muchísima más educación, más oportunidades de empleo, pero como consecuencia de todo lo que ya habíamos visto, de todo lo que ya le estábamos comentando anteriormente. Ese es el efecto pull, que es el efecto que a mí me atrae a mejores oportunidades, una mejor calidad de vida para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis descendientes, para todas las personas. Y el efecto push es precisamente la inequidad de la distribución de los recursos de los países del sur, que son normalmente los países de donde salen las personas y migran normalmente hacia el norte, hacia el norte global. Entonces está el efecto push y el efecto pull. Eso es como que lo primero que hay que diferenciar. Y eso en cuanto a por qué hoy se explica que continúe existiendo la migración. Perfecto, sí, tienes toda la razón, Sebastián. Traer ese, digamos, cuadro cronológico a través de la historia. De por sí, por naturaleza, el hombre emigra, siempre ha emigrado. Bueno, Sebastián,
el problema social que se está viendo ahora con los migrantes, sobre todo aquí en Estados Unidos. Desde tu punto de vista en tu trabajo, digamos, de manera no personal, sino más bien legal, ¿qué recomendarías a las personas que están pasando por esta situación? Todos nos estamos solidarizando, ¿eh? Porque esto nos está afectando realmente a todos de una u otra manera, dependiendo de donde estemos, en cualquier lugar, porque lo vemos en las noticias, porque como tú mismo lo decías, la prensa, la radio. Entonces, se nos está convirtiendo en un problema, porque las personas están siendo perseguidas, separadas de sus familias, se les está quitando la oportunidad, como tú mismo lo decías, de una mejor calidad de vida. ¿Cómo tú ves esto? Es complicado, ¿sabes? Porque uno lo puede ver desde muchas aristas y es importante explicar la situación actual de lo que está pasando en Estados Unidos sin caer en el ruido, que es en lo que normalmente quieren que nosotros caigamos. El ruido es el miedo, la incertidumbre, el dolor incluso de ver a nuestros compatriotas, y hablo de toda Latinoamérica, siendo expulsada en este momento de Estados Unidos. Siento que es difícil no caer en el ruido porque es lo que nos están bombardeando. Nos están bombardeando de información y es como que hoy pasó esto, han deportado a tantas personas, llegan tantas personas a Colombia, a Venezuela, a Perú, a todos estos países de Latinoamérica. Y yo siento que es muy importante entender la razón de por qué Estados Unidos está actuando así. El problema no es Trump, el problema es lo que en este momento se está viviendo con el ala conservadora regresando al poder. Y no solamente en Estados Unidos, sino que vemos que es algo que está sucediendo en todo el mundo. Está sucediendo en Europa, está sucediendo en Oceanía, está sucediendo incluso en potencias emergentes, como en India, por ejemplo, en donde también están expulsando a pakistaníes. O sea, aunque nosotros nuestra mirada es muy sesgada a lo que pasa en Occidente, en América como tal, esto no es un evento aislado. Y la historia es un péndulo, es vuelve y viene, y llegan los liberales y se van los liberales y vuelven los conservadores, y en este momento el mundo está viendo un resurgimiento de la derecha, lo que es normal y está bien que el poder se alterne. Lo que no está bien es cuando ese poder llega a quitar todas las prerrogativas que se le habían dado antes a los migrantes, hablando propiamente de este tema de la migración. Entonces hay un problema estructural que no depende del titular del día, por ejemplo, no depende de Trump, sino que es un efecto de capacidad y coordinación. Las ciudades receptoras están siendo presionadas, hay una disputa de competencias, hay una disputa de presupuestos, hay una reorganización administrativa completamente del país, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Hay cortes en agencias que se estaban dedicando a temas humanitarios y temas de migración. Hay desinformación, demasiada desinformación y fraude. Las personas lastimosamente ven un video en YouTube y piensan que es información viable, que es información que deberían seguir cuando no es así. Hay problemas para la vivienda, problemas para la integración. Entonces yo siento que es importante primero eso, desintoxicarnos de todo el ruido que hemos estado escuchando y aterrizarlo sobre la mesa y decir, ok, hay una situación que estamos viviendo en este momento, pero lo que no vemos es que Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes, siempre. Incluso el norteamericano o el estadounidense promedio que ustedes ven y que normalmente se asocia, el que sale en, me voy a permitir aquí hacer una generalización, el que sale en chanclas, el que va con chanclas y medias a la playa, por ejemplo, que es el estadounidense promedio, ese también tiene raíces de otras partes. No hay un estadounidense, quizás los únicos estadounidenses que son propiamente nativos son precisamente los nativoamericanos, que son los indios, los que pertenecen a ese territorio casi que por ley natural. Entonces, lo que vemos ahorita es eso. Ahora, poniéndolo sobre la mesa, es una situación que hay que atacar a través de los sistemas administrativos ya existentes, porque todavía quedan y quedan muchos, pero la desinformación nos dice, no, no, no pueden hacer esto, no pueden aplicar el asilo.
Yo personalmente, como tú lo decías, trabajo para una firma de migración en California y hay un dicho en Florida y es que las firmas de migración en Florida dicen que el asilo es un mito, el asilo no existe en Estados Unidos. Y dicen, nosotros nunca hemos conocido a alguien a que le hayan aprobado el asilo. Eso no existe. Pero en California nosotros vemos que el asilo lo aprueban y lo aprueban demasiado. Entonces, es como que derrotar esos mitos e irnos por las salidas administrativas que todavía tienen los migrantes pero que lastimosamente caen en el juego del miedo y no recurren a un abogado, no recurren a esta información viable, información veraz por parte de personas que sí conocen y que saben qué es lo que está sucediendo. Entonces, mi primera sugerencia para las personas que se encuentran en Estados Unidos, ya sea con un estatus migratorio irregular o regular, es siempre permanecer dentro de los límites administrativos que les da la misma administración, valga la redundancia, en Estados Unidos. Y es aplicar a lo que haya, aplicar para el permiso de trabajo por las vías legales. Atacar, digamos que no atacar, porque no creo que sea la palabra correcta, sino más bien como reaccionar respecto a lo que está sucediendo en este momento a través de las vías legales, porque eso es precisamente lo que no quieren que hagan. No, no quieren que se aprueben más asilos, no quieren que se aprueben más, eh, no sé, que paroles, que son como los efectos administrativos que tienen las personas para solicitar migración regular desde sus países de origen. Entonces, sí hay muchas salidas, solo que hay demasiado ruido del exterior que no nos permite identificarlas. Sebastián, y hoy miles de migrantes acá en Estados Unidos se enfrentan, bueno, tú lo decías, el miedo, pero más que el miedo, el reto de una deportación. ¿Por qué entonces existe, si tú dices recurrir a las vías legales y administrativas, por qué hay tanta discriminación laboral? ¿Por qué hay tanta explotación? ¿Por qué hay, digamos, tanto racismo? Y eso lo vemos, y yo por experiencia propia, lo he vivido aquí, en lo personal. Muchos racistas, muchas personas que te discriminan solo por el hecho de que hablas español, por el hecho de que pues no domines un segundo idioma, o por el hecho de que seas latina, porque tu aspecto físico pues te delata. Entonces, ¿a qué se debe eso? Ese problema o ese fenómeno, esa causa. Y sobre todo también la explotación, porque mire, vemos, comparamos un americano, un norteamericano laborando, trabajando, nomás son sus 8 o 7 horas legales, pero hemos visto a nuestros, digamos, latinos o hispanos, turnos hasta de 12, 14 horas. Desde tu punto de abogado, ¿tú crees que eso es sano? ¿Tú crees que eso es trabajar 14 horas en una fábrica, en un campo, en algún lado, con trabajos precarios? Porque igual, si por ejemplo el latino no está preparado y si no domina el idioma, pues va a recurrir a trabajos de limpieza, a trabajos, digamos, no tan bien remunerados, ¿verdad? Y aparte, pues sí, yo pienso que hay una explotación. A ver, Sebastián, ¿por qué entonces ocurre esto? La pregunta que me hacías respecto a si es bueno o es malo, es malo. Ya de por sí, y no importa si es en Estados Unidos o en otro país, lo vemos en todas las sociedades, todas las sociedades. La migración venezolana, por ejemplo, cuando hubo y cuando estuvo en su máximo auge, cuando estuvieron viniendo aquí a Colombia, vimos que se contrataban demasiados venezolanos, pero es porque era obra mano de obra económica. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con los hispanos o con los latinoamericanos. ¿Cuál es el punto y cuál es el problema? Yo siento que hay muchos puntos que tocar ahí y yo me iría por dos principalmente. El primero, la razón histórica, porque siempre al momento de hablar de temas de estos hay que recurrir a la historia, hay que abrir el libro empolvado para ver qué es lo que ha pasado y por qué y cómo se explica lo que está sucediendo en este momento. Y es que Estados Unidos siempre ha sido un país segregado. Estados Unidos siempre ha sido un país en donde las comunidades se permanecen
unidas entre ellas. Y lo vemos desde la historia como tal, cuando comenzó Estados Unidos, con las 13 colonias, con los ingleses llegando a Estados Unidos y las 13 colonias federales supremamente separadas entre ellas, que simplemente se llegaron a unir cuando fue el momento de la revolución y cuando fue el momento de la independencia, de la independencia del Reino Unido. Después de eso, lo vimos con las colonias del sur cuando, por ejemplo, comenzó la esclavitud. Entonces, la esclavitud, si bien se abolió, si no estoy mal, en el siglo XVIII, am, lo que se llamaba el derecho a segregar o la posibilidad de que las personas negras y los blancos fueran segregados existió hasta 1965. Eso no es nada, nada, no ha pasado absolutamente nada. Entonces ha sido un país supremamente discriminatorio, que se ha discriminado a sí mismo viendo quién es mejor que quién y quién es superior a quién. ¿Y cuál es el problema ahí cuando convergen tantas culturas de tantos países? Y es que realmente no hay un punto medio, no hay un punto de equilibrio para tanta diferencia que hay, para tanta diversidad que hay en un país como precisamente como Estados Unidos. Ese es un primer punto. Y el segundo punto es que muchas veces las comunidades latinoamericanas se estancan y se apoyan en el hecho de que hay muchas comunidades de su mismo tipo. Entonces ven que no hay necesidad en aprender el idioma, por ejemplo, ven que no hay necesidad en adquirir un estatus legal. Adquirir un estatus legal en Estados Unidos no es barato, pero las consecuencias que tiene son supremamente positivas para no solamente la familia que adquiere un estatus regular, sino también para toda su familia, para todos, absolutamente para todos. Es un cambio de vida, pero muchas veces los latinoamericanos, quizás por nuestra cultura, preferimos no pagar $8,000, por ejemplo, que cuesta un asilo, simplemente por no sacar ese dinero, por no dárselo a una profesional que sepa organizar mi estatus migratorio, y se quedan durante años y generaciones y décadas con el mismo estatus migratorio irregular. Y eso no es para justificar lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, sino es también un llamado a despertar para que las comunidades puedan entender que aunque hayan muchas personas y aunque vean que no hay necesidad, por ejemplo, en primera medida de aprender inglés, en realidad sí hay que aprenderlo. Hay que aprender inglés, hay que formarse, hay que estudiar. Estados Unidos es un país que también ofrece las posibilidades para salir adelante en términos culturales y educativos. Entonces, ¿por qué no aprovecharlos y por qué dejar a un lado la mítica sensación y pensamiento de que tengo que producir y trabajar y trabajar? Bueno, aunque obviamente muchas veces vemos situaciones en donde no hay remedio y muchas personas, incluso muchos latinoamericanos, se no quiero decir como que autoexplotan, porque eso puede sonar muy mal, sino más bien como que entran en estas dinámicas de la autoexplotación oral por sí mismos, porque tienen muchas personas que sostener en sus países de origen, porque tienen 8 o 10 familiares en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que dependen de ellos precisamente. Entonces hay muchas situaciones que convergen, pero mi sugerencia y lo que yo he visto a partir de mi práctica profesional siempre ha sido el que apoyar a que los latinoamericanos puedan instruirse, puedan educarse, puedan aprender inglés y salgan de su zona de confort, que eso también es muy difícil y algo de lo que no se habla también. Continuamos aquí con Sebastián Valencia Zamora, abogado de migración. Nos está aclarando unos aspectos sobre este tema que muchos y miles de migrantes, diría yo, estamos enfrentando este reto, diría, de deportaciones, de, digamos, personas que están de una manera ilegal, pero que aporta al trabajo. Pagan impuestos también, de hecho. Bueno, vamos a hablar un poquito, Marina, desde tu experiencia. Marina es venezolana. ¿Qué puedes hablar hoy de este tema
¿Y qué le puedes preguntar a Sebastián, al experto que tenemos aquí hoy? Bueno, de verdad, sin duda alguna que este es un tema súper interesante, que mira, que nos atañe a todos, porque, por ejemplo, aquí en Venezuela, es la comunidad que más, bueno, ha emigrado de aquí. Muchísimos están fuera de diferentes países. Y bueno, y los que nos quedamos acá, estamos con el alma en vilo. Nosotras las madres que tenemos a nuestros hijos fuera, sufrimos, vemos por las noticias cómo son perseguidos algunos, cómo los tratan, y bueno, toda esa serie de cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre refugiados y migrantes? Por aquí yo investigué, donde dice que se considera refugiado a toda persona que abandona su país de origen debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social y opiniones políticas, o debido a una situación de grave y generalizada violación de derechos humanos en su país de origen. En otras palabras, son refugiadas aquellas personas que se vieron obligadas a salir de su país de origen y no pueden regresar a ello, porque su vida corría peligro y no podían ejercer sus derechos humanos fundamentales como salud, educación, libertad, seguridad, entre otros. Por otro lado, aunque no existe una definición legal del término migrante, se entiende como tales a las personas que se trasladan, así como lo dijo Luis Enrique, que lo explicó muy bien, lo que es migrante, inmigrante, todo eso. Entonces, ¿por qué diferenciar refugiados y migrantes? Es importante diferenciarlos para mantener claridad sobre las causas y el carácter de los desplazamientos y garantizar que las respuestas y apoyos sean adecuadas al perfil del desplazamiento y a los riesgos identificados. Además, cuando sea aplicable, asegurar los derechos y protecciones específicos de las personas refugiadas. Tratar ambas definiciones como sinónimo puede impedir el acceso a la protección internacional y dificultar la identificación de otras necesidades y riesgos específicos. Mi pregunta es al abogado, ¿qué sería en este caso? Como hay que saber diferenciar los refugiados y los migrantes, los derechos de estos refugiados, cuáles son, y de los migrantes, porque no pueden ser iguales. ¿Cuál es el estatus que tiene cada uno? Claro, Marina, tienes toda la razón. En efecto, son categorías diferentes, el ser refugiado o el ser migrante, y te lo pongo así. Todos los refugiados son migrantes, pero no todos los migrantes son refugiados, en la medida en que para ser refugiado hay que atravesar unos procesos administrativos que el ser migrante no te permite. Entonces, por ejemplo, si estamos poniendo como situación, y ya que estamos hablando de Estados Unidos, si tenemos una población que está atravesando por Río Grande, por ejemplo, o Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, esa población es migrante. Cuando llegan a Estados Unidos siguen siendo migrantes, pero cuando se enfrentan al control migratorio y el control migratorio les dice, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Por qué llegan acá? Y les dicen, es que nosotros venimos huyendo de El Salvador, venimos huyendo de Honduras, de Guatemala, y es porque nos están persiguiendo. Ah, bueno, ok, entonces vamos a mirar si pueden solicitar asilo. Eso, pues, en el mejor de los escenarios, se tratarían de esa forma, ¿cierto? Sabemos que en la realidad, pues, es mucho más diferente. Entonces, una vez empiezan los trámites administrativos, se puede comenzar a llamar a esa persona que una vez fue migrante refugiado, porque se está refugiando de algo de lo que no quiere enfrentar o de lo que no puede soportar en su país de origen. Y eso tiene muchísimas diferencias, tanto en no solamente, digamos, en los derechos que adquieren, sino también en la posibilidad que tienen de en un futuro adquirir otro tipo de estatus migratorio,
acceder a green card, después acceder a la nacionalidad. Es diferente si yo, por ejemplo, permanezco 30 años como migrante sin arreglar mi estatus migratorio. Así yo contrato una firma, contrato un abogado y empiezan los papeles, por ejemplo, para solicitar una T-visa, que es, por ejemplo, para las personas que fueron víctimas de trata de personas, víctimas de algún tipo de violencia en sus países de origen. O, por ejemplo, si yo voy a solicitar un VAWA, que es una visa especial para las personas que fueron víctimas de violencia doméstica por parte de un nacional. O, por ejemplo, si es IGS, que es un estatus especial para los jóvenes que son abandonados en la frontera o los jóvenes que son enviados menores de 21 años a Estados Unidos sin ningún tipo de respaldo, sin ningún pariente que esté con ellos acompañándolos. O el refugiado como tal, que es el que normalmente se conoce, que es por asilo, y el asilo se puede solicitar por violencia política o por razones de orientación sexual, por ejemplo, o puede ser también por etnia o raza, que es algo que es también muy importante, digamos, entenderlo dentro del contexto cultural de Estados Unidos. Pero repito, esto funciona solamente hacia Estados Unidos. Si estamos hablando de otros países, obviamente los estatus migratorios y todas estas prerrogativas administrativas cambian un montón, pero tienes razón en señalarlo como cosas diferentes y es importante aprender a diferenciarlos porque muchas veces las poblaciones migrantes se siguen considerando a ellas migrantes cuando ya tienen otros derechos que, por ejemplo, les otorga el tener un estatus como refugiado o un estatus como asilado, o un estatus como parole. O sea, hay demasiados estatus y creo que es muy importante que comencemos a diferenciarlos. Aquí tenemos personas, bueno, todo lo que has explicado. La protección de las personas refugiadas en el derecho internacional está prevista principalmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena de 1984. Además, las personas refugiadas también están protegidas por otros tratados e instrumentos internacionales, incluidos los de derechos humanos y derechos humanitarios. Y aquí las personas migrantes están protegidas por instrumentos y tratados de derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Sin embargo, no existe un tratado o instrumento internacional específico que defina el término migrante o que prevea de forma integral los derechos y deberes de las personas migrantes a nivel global. Ya que estamos Entonces, hablando de los derechos humanos del migrante, migrar pues no quita la dignidad ni borra los derechos. Toda persona, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, tiene derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación y a no ser discriminados. Los derechos humanos no tienen fronteras, están por encima de muros, políticas o documentos. Defender los derechos de los migrantes es defender la humanidad misma, porque todos en algún punto de la historia fuimos o seremos caminantes en busca de un lugar donde ser tratados con respeto y justicia. Sebastián, con respecto a estos derechos, ¿cuáles son los que nosotros, bueno, tenemos? Ya lo dije, a educación, a salud, a la libertad, pero ¿por qué a veces atropellan estos derechos? ¿Por ignorancia, por falta de documentarnos, por miedo? ¿Cuáles son esas razones? ¿Y cuáles son los derechos a que todo migrante pues debe tener en cuenta o informarse? Bueno, hay muchas razones por las que los derechos de las poblaciones migrantes no se respetan. Vuelve y juega, depende mucho de la cultura y de la sociedad en la que nos encontremos. Muchas veces es por desconocimiento, como lo decías tú.
Muchas veces yo no conozco que como migrante tengo muchos derechos y que no solamente mi trabajo en un país es simplemente precisamente ir a trabajar y esconderme de la ley y esconderme y durar muchos años de manera con un estatus irregular, eh, porque no conozco mis derechos. Es un desconocimiento colectivo que existe dentro de las comunidades migrantes, no solamente para Estados Unidos, sino también para todo el mundo. Una idea concreta de derechos humanos para poblaciones migrantes es garantizar el acceso, primero que nada, a la justicia y a la protección efectiva, sin importar el estatus migratorio. Esto es, que independientemente de si tú tienes un estatus migratorio regular o irregular, puedas acceder a la justicia y tengas una protección efectiva. Digamos que los principales derechos podrían ser, primero, el derecho a la no discriminación. Las personas migrantes deben recibir el mismo trato que cualquier ciudadano en el acceso a servicios públicos esenciales, salud, educación y justicia, esos tres. Todas las personas deberían recibirlo en cualquier país del mundo, porque eso es precisamente lo que establece la Convención de los Derechos Humanos de la que estaba hablando Marina, de Naciones Unidas. Ah, sin importar si tienen o no documentos, estos tres, salud, educación y justicia, son los más importantes. El acceso a la justicia es poder denunciar delitos, abusos laborales, vivienda sin miedo a, por ejemplo, ser deportados. Esto requiere leyes claras. Por ejemplo, hay en Estados Unidos una ley que es el firewall, que separa la policía de los tribunales de control migratorio. Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a la policía y voy a acusar a una persona de un delito que se cometió en mi contra, esa persona, ese policía que me está atendiendo no puede decir como, venga, ¿y usted es legal o no es legal? No, tú no eres de control migratorio, tú eres un policía y esa separación es muy importante, algo que se está perdiendo en Estados Unidos. La separación de poderes públicos es algo que no se está viendo. Una cosa es un juez que se encargue de un asunto civil, de un asunto de familia, y otra cosa un juez que se encargue de un asunto migratorio. Y muchas veces estamos viendo que se conjugan y eso le resta libertad a las personas para que vayan y accedan a los mecanismos de la administración de justicia. Debido proceso. Si una persona, por ejemplo, está en un procedimiento migratorio, debe tener derecho a ser escuchada, debe tener derecho a un abogado, a contar con intérpretes si no habla, por ejemplo, el idioma del país, a presentar pruebas y a que su caso sea revisado por una autoridad imparcial. Vuelve y juega. Que su juez, el juez que esté revisando su caso o la autoridad administrativa, la autoridad no legislativa, sino la autoridad judicial que esté revisando su caso, no lo examine por ser una persona con un estatus migratorio regular o irregular, sino más bien por lo que está sucediendo dentro de su vida y porque acude a la administración de justicia. Ahora, si es una persona que está dentro de un procedimiento migratorio, que es lo que en Estados Unidos es un removal proceeding, que es como el procedimiento de remoción, lo que normalmente se conoce como deportación, eh, es importante que las personas cuenten con con todas estas prerrogativas para que tengan el derecho al debido proceso garantizado. Y eso también se está perdiendo en Estados Unidos, no se está viendo. Están notificando de un día para otro solamente para que las personas no puedan responder. Están enviando documentación a direcciones falsas con la segunda intención de que estas personas no accedan a los servicios de administración de justicia. Entonces, el día que llega su audiencia, no pueden ir porque no saben que tienen audiencia. Y cuando van a la corte, se dan cuenta que la corte envió los documentos a una dirección errada. Cuando todos sabemos que esto es intencional para que las personas pierdan los pasos legales dentro de la administración de justicia. Otro derecho fundamental de las poblaciones migrantes, el derecho a la no devolución, no devolver a una persona a un país donde su vida, su integridad o su libertad corra peligro. Por eso funciona, en todos los países del mundo funciona, creo que solamente en un par de excepciones, estoy hablando de, no sé, Corea del Norte, países donde haya situaciones políticas excepcionales, en donde
No existen, por ejemplo, el estatus migratorio de el ser refugiado, o por ejemplo, el asilo político o el asilo por la razón que sea. Si yo estoy buscando un asilo, si yo estoy buscando ser refugiado, es porque en mi país me están amenazando y puedo fallecer o puedo ser asesinado o me puede pasar algo, le puede pasar algo a mi familia si regreso a ese país. Entonces el derecho a la no devolución es bastante importante también. Y algo con lo que podemos conectar con lo que estábamos hablando antes de la pausa y es la protección contra la explotación. Crear mecanismos efectivos para que las personas migrantes puedan reportar y recibir protección frente a abusos laborales o trata de personas o violencia. Eso es también muy, muy importante y algo que nosotros, específicamente los latinoamericanos, preferimos callar, preferimos ocultar antes de acudir em, a los puntos administrativos o antes de acudir a las autoridades donde se debe reportar este tipo de hechos. Entonces, no es que no existan estos derechos, es que muchas veces tenemos desconocimiento de que existen y por miedo a que pueda ser, podamos tener una consecuencia, por ejemplo, una deportación, pues no acudimos por ejemplo, eso, no acudimos a reportar una explotación laboral. Entonces, creo que es como de parte y parte. Vemos casos, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, en donde se están coartando muchos derechos, pero al mismo tiempo, si se están coartando los derechos y la población migrante retrocede y retrocede y retrocede, lo que vemos es que se está perdiendo cada vez más espacio, que es un espacio que se necesita y que es muy importante. Pero si las comunidades migrantes permanecen educadas, permanecen informadas, bien informadas, que es más importante todavía, pues entonces se encuentran en el medio y empieza a fluir esto en donde las vías de hecho no pueden resurgir, en donde tienen que prevalecer las vías administrativas porque para eso existen. Sí, tú lo has dicho, Sebastián, se ha visto atropello, muchos atropellos a la población migrante y tú mismo lo has dicho, la protección contra redadas y detenciones legales, donde las autoridades necesitan una orden firmada por un juez para ingresar a un hogar. Si no la tienen, las personas no están obligadas a abrir la puerta. Otro derecho es a guardar silencio. Ante cualquier agente de inmigración o policía, cualquier autoridad, una persona tiene derecho a no responder preguntas sobre su estatus migratorio, ni firmar documentos sin haberlos leído cuidadosamente o consultado con un abogado. Se vio un caso, no recuerdo, hace un mes, donde hubo unas redadas y se llevaron personas que tenían documentos, green cards, y la policía decía, no, es que no son verdaderos, son falsos, y se los llevaron. Entonces, ahí, pues, lo que estabas hablando, Sebastián, están atropellando y haciéndolo adrede, diría yo, para que pues más personas salgan, ¿verdad? Esto es algo, un caso, pues, digamos, complicado y como tú dices, es de vital importancia que el migrante e hispano, dependiendo donde se encuentre, esté muy informado y conozca o sea asesorado de comunidades legales, ¿sí? Acá en Estados Unidos y yo diría en todo lado, en cualquier parte. Gracias, Sebastián, porque pues esta noche nos has brindado mucha información y las personas que nos están escuchando, pues obviamente van a tener más bases para saber qué hacer en caso de que se les violen sus derechos. Luis, ¿tienes algo que agregar, que decir? De hecho, es todo muy interesante. Aparte, el desconocimiento de la misma gente que va hacia el otro lado y el miedo de enfrentarse a su realidad hace que no se acerquen a estas instituciones que puedan ayudarles. Y también, pues, por cuestiones culturales de no querer pagar. Es lo que decía aquí Sebastián, que
los mueve porque pues necesitan mandar el dinero a sus familias, pero ellos no se dan cuenta que el estar en un estatus migratorio bien fundamentado va a ser imposible que lo saquen. Ujú. Y aparte estén en la legalidad para que puedan seguir trabajando y puedan dar los recursos económicos a sus familias que viven en el otro lado. Pero es cuestión cultural. Igual de aquel lado también, o sea, de estas personas que también se han dejado influenciar por, bueno, los americanos, que en realidad seremos todos, pero los del norte, que también son inmigrantes, como dice Sebastián, también entran en ver quién es superior. Aquí me da algo muy triste que también déjenme platicarlo, de que yo lo veo con gente que ha pasado al otro lado, que ya siguen, sí, bueno, se nacionalizaron estadounidenses, pero tienen sus raíces mexicanas, pero están ahorita regresando a sus a sus compatriotas que están trabajando en la migra. Aquí les decimos la migra. Y tú dices, ¿por qué son tan feos, tan deshumanizados? Porque quieren sentirse que están, que ya son norteamericanos. Y es muy triste saber que también sucede eso, porque se sienten tan poco que necesitan sentirse con poder. Es muy triste, pero bueno, Olvidan las raíces, olvidamos exactamente, las raíces que la tierra que una vez nos vio crecer. exacto, sí, es Y en verdad. vez de solidarizarnos, si tenemos algo de autoridad o poder, pues hacemos esto. Ujú. Sí, Luis Enrique, muy bien. Sebastián, un consejo, ya que tú trabajas diariamente con todos estos casos, ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia, a los que nos están escuchando y que tienen algún familiar detenido o que se les ha atropellado sus derechos? Eh, ¿Qué puedes decirles tú desde esta parte humana, primero que todo, y legal, segundo, acerca de esta situación que se está presentando? Primero, y me gusta mucho que hayas dividido este argumento porque como humano puedo decirle a las personas que se encuentran en esta situación, no están solos. Todos hemos sido migrantes en algún momento. Nuestra humanidad es migrante por naturaleza. Y créanme que si en algún momento llega a pasar algo en el norte, que ojalá no ocurra, todas las personas se van a querer refugiar en México, se van a querer refugiar en el sur, van a querer entrar a otros lugares en donde en algún momento estuvieron sacando a las personas precisamente hacia allá. La historia es un péndulo y la historia viene y vuelve, viene y vuelve. No es un ciclo que vuelve y se repite, sino más bien algo que siempre trae consecuencias diferentes, pero que nos está demostrando que no podemos hablar muy fuerte, porque siempre van a volver, digamos que los patrones vuelven a ser similares a como fueron en el pasado. Entonces, esto es una administración, es algo que está sucediendo en este momento, va a pasar, no va a ser perpetuo, el miedo no va a ser perpetuo. Entonces, como humano y como persona que creo realmente en mi especie, en la humanidad, les puedo decir que no están solos y que seguramente van a poder sacar adelante sus situaciones personales. Como abogado, les sugiero de sobremanera que que se informen bien, que no lleguen a un país simplemente con la intención de ahorrar dinero o de enviar dinero y ya y hasta ahí y no entiendo nada más y no sé cómo funciona este país. No, infórmense, edúquense, cómo funciona la política en Estados Unidos, cómo puedo hacer yo para contribuir a este país y de la misma manera contribuir a mis mismas situaciones personales, a seguir trabajando, pero saber cómo está funcionando lo que vive dentro. O sea, no es como que tú estés viviendo en Estados Unidos
y que un familiar te llame y te diga, oiga, mire lo que está pasando, no sé, atraparon a tanta gente, enredadas, y no, eso es algo que tú ya deberías de saber, porque tú, por el simple hecho de estar en ese país, ya adquieres una responsabilidad de estar informado respecto a lo que está sucediendo internamente en el territorio en el que te encuentras. Entonces es muy importante autoeducarse, estar atento. En este momento no hay excusas. Está el Internet, están las redes sociales. Nunca antes la humanidad había estado tan informada de lo que está pasando en cualquier momento. Ayer hubo un tsunami, un terremoto en Rusia, en la parte más alejada del mundo, y automáticamente 5 segundos después ya todos teníamos en nuestro teléfono la noticia. Nunca antes la humanidad había estado tan conectada. Y eso significa que tú por estar en ese territorio también debes y tienes una responsabilidad de mantenerte informado respecto a lo que está pasando. Segundo, si hay, no dejes que las personas te digan que no te dejes llevar por el ruido, que te digan como que no, es que su caso es muy difícil, no hay nada que hacer. No, date la pela, págale un abogado $150 por una consulta, que es lo que cobran normalmente, y mira a ver si tu caso tiene alguna respuesta. Hay posibilidad de pedir un asilo, hay posibilidad de pedir un estatus de refugiado, hay posibilidad de pedir una visa T, un VAWA, un SIGS, un parole. Hay tantas posibilidades, pero muchas veces nos encerramos en el no, y eso es injustificable, porque nada a ti te está atando de manos. A ti nadie, por ejemplo, con la situación que nos estabas contando ahorita respecto a que muchas personas viven en una casa, a ti el gobierno no te está diciendo, tiene que encerrarse en esa casa con no, lo decidiste tú. Lo estás decidiendo porque tienes la libertad. Y así como tienes la libertad de entrar en una casa, compartir un cuarto con otras 10 personas, también tienes la libertad de ahorrar $150 para pagarle un abogado para ver si tienes algún tipo de salida respecto a tu estatus migratorio. Entonces es eso, es muy importante mantenerse informado, recurrir a las vías legales, no dejarse vencer por el miedo, continuar trabajando, haciendo las cosas honestas, porque esa es la forma en la que nosotros respondemos realmente a esta administración. Nos quieren culpar por ser ilegales, por tener un estatus migratorio irregular, por ser delincuentes, por ser violentos, pues hay que demostrarles lo contrario y no generalizar. Eso sería lo último. Nada nos ganamos con una revancha, con una discriminación a la inversa, por así decirlo, en donde los latinoamericanos comenzamos a culpar a los blancos obviamente estadounidenses, diciéndoles es que es su culpa, es que es por culpa de ustedes, ustedes hacen, no, nada nos ganamos con ese tipo de rivalidades. No podemos generalizar, las personas que trabajan en el ICE trabajan en el ICE, ellos no se están lanzando de voluntarios a, a las redadas o a deportar personas, ellos están haciendo un trabajo y obviamente no los quiero defender, esa no es mi idea, pero así como ellos están haciendo un trabajo, tú haz el tuyo y hazlo de manera honesta y vas a ver que las cosas van formando, van haciéndose más tranquilas y, y no tener miedo. Siento yo que eso es lo más importante, no caer en el miedo colectivo es uno de los principales retos que tenemos en este momento, pero pues de lo que más se tiene de lo que más se tiene que hablar, pienso yo. Entonces, esas como sugerencias generales. Y sobre todo, nada justifica la violencia. Pienso que todo se puede llegar a buenos términos. Bueno, Sebastián, se nos está terminando el programa. Muy agradecida, creo que todos, con tu asesoría, por decirlo así, por tu intervención tan oportuna desde pues tu profesión. Y esperamos que este programa haya sido para a nuestra audiencia de mucha información, de mucha conciencia humana y sobre todo de que no están solos. Estamos aquí, eh, somos una comunidad honesta, trabajadora, pujante, que con valores, es decir, que tenemos todo para salir adelante en otro país. Me despido por hoy y bueno,
agradecida. Síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, como Revista Visión Latina, Conexión Sin Fronteras. Les doy la palabra a Luis y Marina para que se despidan de nuestro invitado. La verdad, Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en este programa y por haber asesorado a tantos oyentes que necesitaban esa información. Sin duda alguna, muy importante. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias por tu plática, sobre todo la información que nos diste es sumamente valiosa para las personas que están en esta situación y la cual pues necesitan saber. Te agradecemos por tu presencia. Que Creo que tengan sí. una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias Diana, gracias Marina, gracias Luis. Muchas gracias por abrir este espacio y más importante aún, muchas gracias por creer en nuestra comunidad, en la comunidad latina, en Estados Unidos, en cualquier parte. Es supremamente valioso estos espacios porque nos permiten ver que hay demasiado que trabajar, hay demasiado que hablar, hay demasiado que hacer por nuestra comunidad. Entonces, pues es muy inspirador realmente escucharlos y estar aquí. Muchísimas gracias y gracias a las personas que están escuchando. A ti, Sebastián, todo lo contrario. Muy agradecidos y bueno, esperamos a toda nuestra audiencia que tengan un excelente fin de semana, ya que hoy es viernes. Hasta la próxima, muchas gracias. Ahí nos vemos.